en este sentido creo que hay muchas cosas que descubrir, empezar a reflexionarlas, qué es lo importante, y entonces a partir de ello poder determinar cuál va a ser el programa que vamos a seguir nosotros en cada uno de nuestros roles que han sido asignados, ya sea algunos que tengan papeles administrativos a desempeñar en la institución, algunos otros como docentes frente a grupo, pero también otros muchos en esa convergencia de también ejercer como tutores y entonces empezar a vislumbrar cuál es, en definitiva, aquella parte medular de la que somos entonces responsables y que además implica una gran pasión, una gran dedicación y un gran compromiso porque estamos trabajando con otras personas que están en formación. La orden del día ya ustedes en parte la conocen porque ha sido compartida a través de la publicidad que tienen. Rápidamente quiero enunciarla para que sepamos qué es lo que estaremos tratando y ustedes así también vean cuál es el cronograma de esta charla que aproximadamente durará 1 hora y posteriormente el momento de preguntas. Estaremos abordando la historia y la evolución de la tutoría para que después podamos entrar a una definición mutua, qué es lo que se ha dicho. Hay bastantes vertientes al respecto, pero con cuáles que son quizás las más acertadas a la cuestión ya práctica del mismo ejercicio, pudiéramos retomar como punto de referencia. Además, también creo que vale la pena analizar una nueva forma de tutoría que empieza a cobrar relevancia en nuestro país. En otros espacios geográficos ya tiene un tanto más de trayecto andado, pero que ahora aquí empieza a sopesarse y a compartir espacio con la tutoría y que corresponde a lo denominado bajo el término en inglés de mentoring, traducción al español de mentoría, pero vamos a ver precisamente qué diferencias pudieran existir entre esa orientación, la tutoría, el coaching, las asesorías y la conserjería. Todos ellos términos que a veces son utilizados como sinónimos, pero que tienen sus peculiaridades y que tienen fuertes diferencias que nos van a ayudar a comprender también hacia dónde queremos encaminar el rol que se desempeñe o que se determine también como institución educativa y al cual se debería de estar apuntalando una vez que se haya acordado hacia dónde se quiere caminar. Importante entonces también que a raíz de eso identifiquemos qué corresponde y cómo se define el tutor por sí mismo, pero además qué competencias tendría que tener desarrolladas para poder fungir en ese papel que se estaría esperando de él. A su vez, cómo representamos y entendemos desde la tutoría la figura del estudiante, pasando por la importancia de los efectos de la comunicación que se establezca con ellos en un proceso propiamente de tutoría, cuáles son esas nuevas tendencias y los desafíos que nos está planteando esta nueva temática que hoy en día se vuelve cada vez más importante, quizá más escuchada, y no simplemente por ser una moda, sino al contrario, porque empieza a ser una dictaminación, una agenda que se marca en la historia y en el hito de la preparación académica, no tan solo por la parte en la que nuestros programas debieran de estar preocupados en cuanto a calidad o a seguimiento, muchas veces del contenido temático, sino más bien de lo que sucede a la par. Hemos escuchado y seguramente hemos sido testigos de estas historias en cuanto a estudiantes que tienen reprobaciones, en cuanto a estudiantes que a lo mejor abandonan sus estudios, en cuanto a estudiantes que van teniendo cuestiones paralelas que influyen definitivamente en su rendimiento académico, y es parte de lo que la tutoría debe de atender. Así es que a partir de eso, quisiera que rápidamente hagamos un viaje entre todos juntos a esta parte de la evolución de la tutoría. No me quiero detener demasiado, sé que tenemos ahora sí que el tiempo contado, pero sí me parece muy importante poder vislumbrar desde dónde nace y por qué es tan importante este rol de tutor para poder diferenciarlo de cualquier otro tipo de acción, como decíamos, que pudiera ser un asesoramiento o un acompañamiento, o bien, por ejemplo, un coaching o ahora el proceso a futuro de la mentoría. Pues rápidamente compartirles que nos estamos remontando a una historia bastante atrás en el pasado. Estamos hablando quizás de un origen mitológico, pero que más allá de lo fascinante o de lo fantástico que pudiera tener, nos implica una realidad en el hoy, en nuestro ahora. Pues precisamente este tutor nos remonta a una obra de Homero. Estamos hablando precisamente de la Odisea, cuando en aquel momento Ulises va a pedir o encomienda a su mejor amigo a su propio hijo. Entonces, no hay nada más, más valioso, más sensible y también más impactante que alguien que tiene que partir a una guerra, que es como lo que nos cuenta esta historia de la mitología, que entonces, a falta de esa figura paterna, él ve en el rostro de su amigo la persona ideal para que cuide al futuro rey. Entonces, en este relato de Homero, se nos cuenta precisamente la personificación
de la diosa de la sabiduría como esa acompañante, como esa representación en la sabiduría, no tan solo en la parte en cuanto se refiere a conceptos, a la parte cognitiva, al ir sabiendo cada vez más, sino también al ser capaces de ir tomando decisiones para la vida. Y fíjense qué responsabilidad. Si alguien nos dejara a nosotros ahora, a un familiar pequeño o al hijo de un amigo que es pequeño y que tuviéramos que ir forjando en el temple, en el carácter y además de todo, en irlo capacitando en las disciplinas, tendríamos una gran responsabilidad en las manos. Si lo entendemos así, vamos a comprender por qué entonces la tutoría no es cuestión de azar, ni puede dejarse solamente con un entendimiento meramente en la parte superficial, sino que tiene muchísimo más de fondo. Entonces, partiendo de ese hecho, podemos ver que a lo largo de la historia ha ido cobrando momentos diferentes. Hemos visto otros momentos, como por ejemplo la relación entre Platón y Aristóteles, ¿no? Platón como mentor de Aristóteles utilizó una técnica de la mayéutica, después incluso retomamos en los diálogos de Platón toda esta parte reflexionada y reflejada a través de diferentes, incluso no tan solo conocimientos teóricos, sino decíamos también en la relación con los momentos de la vida. Inclusive aquí lo más valioso es que en muchas ocasiones el propio aprendiz desafía las enseñanzas del mentor. Y esa es una también de las cuestiones muy importantes. A veces como tutor se cree que tenemos que replicar tal y el que nosotros somos y vernos en la figura de ese tutorado. Y no necesariamente, sí somos unos guías, unos acompañantes, pero no necesariamente una calca. Entonces hay que ser muy prudentes para no volcar nuestras propias emociones, nuestros propios miedos, nuestros propios egos en la figura de ese estudiante que está en nuestras manos. Más bien vamos a tratar de orientarlo, de acompañarlo, de guiarlo, pero también darle oportunidad de que replique y nos pregunte. Puede que no esté de acuerdo con nosotros, hay que darle esa oportunidad de que se exprese y de que se manifieste. Entonces, eso incluso se remonta, como bien les digo, a esta relación entre Platón y Aristóteles. Importante pues considerarlo porque precisamente estos diálogos nos permiten tener una conversación mucho más pura, mucho más limpia y mucho más digamos, humana, en cuanto a que veamos en ese otro, que es este estudiante, no una figura tan solo del aprendiz que tiene que replicar todo lo que se le dice, sino más bien ese aprendiz que tiene personalidad propia y que puede, en cierto momento, con sus respetos y también su paradigma, pero desafiarnos en determinada manera. Posteriormente, esta figura de tutoría evoluciona hacia otra etapa que sería la de la Edad Media. Aquí importante cómo se enfoca precisamente a esta parte que tiene que ver más bien con la cuestión religiosa. Aquí era muy común que la parte educativa fuera más bien condicionada o transmitida desde un monje que ya era maduro, que era llamado Senex, a un novicio que era denominado junior. Entonces él era el que transmitía precisamente todas estas cuestiones de las normas de vida, aquello que tenía que ver con la vida clerical, pero también a la par de ir introduciendo la vida religiosa, le iba acompañando de conocimientos de otras áreas disciplinares. Vemos después, años más adelante, cómo sucede en la Alta Edad Media y en el Renacimiento, que tenemos un maestro que es un experto en un oficio, ¿no? Llámase a lo mejor carpintero, artesano, arquitecto, cualquier otro rol desempeñado que se les pueda venir a la cabeza. Y entonces aceptaba aprendices en su taller para precisamente poderles ir compartiendo eso que él ya sabía, en lo que él se había ido haciendo experto, muchas veces por conocimiento, pero muchas veces también ligados en la parte de los estudios con la parte de su propia trayectoria. Es decir, él ya había recorrido un tramo no tan solo en la parte teórica, sino en aquello que podía desempeñar en la realidad, y entonces iba marcando con indicaciones, correcciones, para que el éxito de ese oficio también se transmitiera a otras generaciones. Y así, quien se iba volviendo ese aprendiz, en la medida en que se iba perfeccionando, se podía convertir también en ese maestro, ¿no? del oficio. Posteriormente tenemos una figura muy interesante respecto a la ilustración, algo que se denominó anfitrión e invitado, esta relación de maestro-aprendiz. Entonces, en antiguos denominados salones franceses o bien clubs en Inglaterra, se reunían intelectuales para, digamos, su ocio era la conversación, el discutir las temáticas, la problemática que se estaba dando, y en esos salones, además de la parte elegante, que digamos, pudiera ser un acompañamiento muy
muy retórico visualmente hablando, pues había más bien invitados ilustres que discutían de los temas que podían incluso ir marcando un hito o un cambio en la historia y en una forma también informal de ir transmitiendo el conocimiento, ya que no estaban propiamente hablando de aulas, sino más bien de espacios de recreación, pero cuyas conversaciones eran mucho más profundas y que permitían la capacitación y en muchas ocasiones se creaban relaciones mucho más estrechas y entonces iba teniendo precisamente a un anfitrión que se convertía en un maestro. Ya hacia una etapa un tanto más moderna, empieza una relación que nos puede ser más semejante a lo que se puede vivir hoy en día, también una relación entre empleados, o empleadores y los trabajadores. Aquí la revolución industrial que estandariza y automatiza y especializa el trabajo y evidentemente entra a juego mucha cuestión de maquinaria, mucha cuestión de mecanización, pues también la figura del mentor, aunque si bien parece que perdiera un protagonismo social, más bien entra a una cuestión de capacitación, es decir, hay una cuestión en que él sabe hacer, que puede transmitir, que sabe dirigir, y entonces empieza a incrustarse en la parte del Sistema Nacional Educativo institucionalizado. Es la primera vez que empezamos a escuchar que en las grandes empresas necesitan capacitar a su personal para poder operar las maquinarias. Entonces empieza a haber una migración entre lo que anteriormente pudiéramos haber llamado maestro y aprendiz, ahora precisamente en esta relación en el ámbito del trabajo, pero que empieza una capacitación educativa, digamos, organizacional. Y después empieza hacia los años 70 en Estados Unidos, justamente esta relación del mentor y del empleado, en un concepto ya mucho más, digamos, común entre nosotros, que pudiera ser la cuestión de la globalización, más estandarizado, hay un proceso de evolución hacia una sociedad de conocimiento. Entonces las empresas empiezan a dar cuenta que también necesitan capacitar en diferentes cuestiones a su personal, es decir, ya no tan solo en un personal operativo que mueve maquinaria, sino también en un personal administrativo, capacitarlos para decisiones que puedan dirigir las gerencias, las administraciones, los recursos, tanto en efectivo, en capital humano, etcétera, de su propia industria. Y entonces es aquí cuando nace el concepto propiamente de mentoría para que empleados más experimentados transfieran esta pericia a los empleados recién llegados. De ahí es que ese término, si se dan cuenta, acuña en Estados Unidos ya no tanto la parte de tutoría, sino la parte de mentoría, que años después, digamos, veámoslo ahorita, al paso de tiempo estamos hablando de 50 años, cómo empieza apenas a permear hacia ese concepto, lo que la tutoría puede empezar a migrar bajo este concepto precisamente de propiciar la pericia, ¿no? Pero lo vamos a ver un tanto más adelante para diferenciar estas denominaciones y estos roles. Ya hacia la recta final de este recorrido por la parte histórica, estaremos hablando precisamente de la mentoría en la educación, o que a mí me gusta más bien también llamarlo y acondicionarlo a nuestro ámbito en español, sobre, bueno, la tutoría, todavía que es algo que estamos reflexionando y en lo que nos encontramos. Apenas en nuestro país la tutoría es lo que está cobrando más auge, más que la mentoría, aunque ya empiezan a tener un momento en el que conviven paralelamente. Estamos hablando de los años 90. Hay programas ya para la formación de profesores, profesores principiantes, y también de tutorías entre pares. Es decir, si tenemos que buscar la integración o el éxito escolar, no puede ser logrado por una sola figura que esté al frente de un grupo y que encima de todo pueda atender quizás a una población con bastante afluencia, llámese en un aula o incluso fuera del aula misma. Entonces también empieza a haber una paridad entre otro tutor, es decir, los profesores tienen que empezar a ser más abiertos a compartir su trabajo y también a dar recomendaciones de lo que a ellos les ha funcionado como buenas prácticas, tanto en la parte de la enseñanza, digamos, académica, como en la parte del acompañamiento al estudiante. Y también ser un escucha respetuoso de esas observaciones que el otro par pueda hacer con respecto a nuestra propia práctica. Y a veces somos un tanto más celosos de ello, porque pues a nadie a veces le gusta que o bien nuestros materiales sean compartidos, o bien nuestras exposiciones sean juzgadas, o bien nuestras propias prácticas o decisiones pudieran tener alguna sugerencia de haberlo hecho diferente. Pero también eso es lo que implica la evolución, y en esta parte la tutoría, tratar de ampliar nuestro panorama y ser más abiertos a esa percepción, porque recordemos, y nuevamente, algo de lo más impredecible y de lo más delicado con lo que podemos tratar es con un ser humano, ¿no? Entonces aquí la parte de la introducción del tutor en la educación va a ser fundamental.
Y después viene precisamente hacia inicios del siglo XXI la cuestión ya de la aparición de la era digital, y entonces Internet se empieza a convertir en una interfaz que va a ofrecer y va a condicionar nuevos procesos en el acompañamiento, evidentemente, de la educación, llámese tutoría o llámese mentoría, ¿no? Entonces, ahora resulta que un usuario puede acceder a cientos de mentores, es decir, entendido en el sentido en que puede encontrar cientos de expertos en diferentes áreas. Es más, yo les pongo un ejemplo que quizá pudiera parecer muy soso, pero que es real. Cuando algo de repente no sabemos cómo funciona, cómo debería de funcionar, o cómo quisiéramos que surgiera, cuando desconocemos la operación a lo mejor de algo que nos ocurre en la parte tecnológica, o a lo mejor quizás hasta en la práctica de una receta de cocina, o en alguna otra disciplina, o en algún otro incluso hobby que se pudiera tener, ya uno busca en Internet y le ponen cómo funciona tal cosa, o cómo puedo descargar tal, o cómo podría yo preparar no sé qué, o cómo arreglo X o y tenemos un nuevo gran tutor y acompañamiento de muchas personas que suben materiales en la red. Entonces, esa etapa de la era digital empieza a cambiar un hito, precisamente también de tener ciertos profesionales o ciertos expertos en algunas áreas, digamos, esos maestros de oficios que empiezan a migrar hacia la parte digital. Y por último, la tendencia educativa emergente de esas tutorías y mentorías que han ganado espacio ya en los escenarios educativos, es decir, ya muchas instituciones cuentan con espacios propios de tutoría o incluso figuras muy específicas para tutor, ya sean por designación, es decir, que desde la dirección se encomiende esa labor o esa tarea, o inclusive a veces por también decisión propia, ¿no? Si algún docente o algún administrativo ve que tiene ciertas cualidades y que cumplen con esos requisitos o esa parte formativa, incluso por iniciativa personal, se ofrece como un acompañante de ese hijo de otros, retomando esta precisamente bellísima obra de Homero en la que se nos puede encomendar la formación tanto cognitiva como emocional de una persona para la toma de decisiones en la vida, ¿no? Entonces, hay una profunda revolución en las maneras de enseñar y de aprender. Hay incluso ya hasta programas de posgrados basados en la conducción de estudiantes, programas muy específicos de capacitación de cómo hacer que este proyecto profesional de docente también pueda migrar hacia esa parte, no tan solo de especializarse en una cuestión del manejo de la tecnología, sino también en el manejo de las emociones y en la orientación sobre otros más jóvenes que se les son encomendados o de los cuales asume por voluntad propia ese acompañamiento. Entonces, ahora hay más instituciones que están apostando por esa alfabetización digital de los docentes, pero no solo por una mera cuestión tecnológica y de que se cumplan los programas con los temarios y utilizando o mediados por la tecnología, sino también por esa posibilidad de una mentoría mucho más enfocada, mucho más canalizada y haciendo uso, claro, en efecto, de plataformas y de otros expertos que puedan externar o compartir sus conocimientos a través de algunos otros recursos. Por ejemplo, podemos tener los blogs, los espacios formativos en los videos, como ya se mencionaba, incluso a lo mejor hasta páginas web o capacitaciones, en efecto, como las podemos estar teniendo hoy en día. Así es como a partir de esa cuestión histórica, pues ahora la siguiente pregunta pudiera ser, bueno, ¿cómo vamos a definir o cómo podemos entender esa tutoría? Quiero retomar, hay algunas definiciones que de entre muchas que se han pues buscado o que han referenciado también otros autores y otros expertos en esta temática, las que más me han llamado la atención por elementos muy en particular. Vamos a revisar cada una de ellas y posteriormente se podría armar de manera personal una conjetura sobre los elementos que más deberíamos estar revisando, que se tenga ya propiamente más que en una definición teórica en la práctica, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hay una definición de Moncada que me parece muy sencilla, muy precisa, pero que veremos después cómo la podemos ir enriqueciendo, ¿no? Desde la parte más simple podríamos decir, entonces, que una tutoría va a ser una acción que en la promoción del aprendizaje autónomo del estudiante va a desarrollar en él la responsabilidad y el compromiso personal hacia su formación. En un sentido muy simple estaremos hablando precisamente de que la tutoría va a tratar de buscar que el estudiante se vuelva responsable de sí mismo, que tenga un compromiso hacia su propia trayectoria de formación, es decir, hacerlo no tan solo partícipe como aquel que está en la banca o del otro lado ahora de la pantalla tomando notas o revisando materiales que le podemos facilitar por diferentes plataformas, sino motivando y generando su autonomía para que empiece a establecer estrategias propias de hacia dónde debe dirigirse. Y en este establecer estrategias propias también implica
justamente otro tipo de cuestión que sería la reflexión. ¿Qué pasa con esa introspección del quién es? Porque en muchos de los casos estamos en etapas en las que todavía se están autodescubriendo y de hecho siempre podemos seguir aprendiendo algo de nosotros mismos, pero aquí en particular en la parte educativa hay una gran influencia del exterior para empezar a reconocer quién se es. Y eso me lleva a la siguiente definición, porque nos dice que la tutoría es un proceso de ayuda técnica en el que se acompaña y se orienta al adolescente para favorecer decisiones reflexivas, autónomas y críticas en diferentes aspectos de su vida escolar y social, que constituye una modalidad de la relación pedagógica e institucional que puede llevar a cabo un docente. Entonces aquí vemos cómo, si bien se hablaba precisamente de esa formación de autonomía en el estudiante, tratando de responsabilizarlo y de que él se comprometa consigo mismo en esta cuestión formativa, aquí aparece algo mucho más interesante. Es una ayuda, de ser una ayuda técnica, es decir, alguien que es más experto va a orientar y va a favorecer ese espacio, pero en unas cuestiones mucho más amplias, mucho más quizá de mayor envergadura, porque tiene que ver con un binomio, la vida escolar, pero también la parte social. Entonces, aquí volvemos a lo que estábamos ahorita viendo en el desarrollo histórico, hay una combinación. Si bien es cierto, el tutor va a desempeñar un papel muy importante para ese acompañamiento escolar, y decíamos ya al inicio, cuando podíamos observar fenómenos que tienen que ver y que queremos evitar, como pudiera ser la deserción o la reprobación, también qué pasa con esta parte social, con esa relación para con otros y que también entonces nos pueda llevar a a esa reflexión y esa autonomía y esa crítica, es decir, el autorreconocer en dónde me estoy equivocando, cómo puedo replantear las cosas para que la próxima vez que ocurran tome yo mejores decisiones y me lleve a una consecución más armónica de las mismas. Otra más que da también este mismo autor, Romo, revisando qué sucede en estas definiciones o en estas denominaciones que la misma Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha expuesto, tenemos una cuestión bastante amplia y que define a la tutoría como un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes. Esto me gusta mucho, o sea, no habla solamente de una etapa, es durante la formación, y esa formación puede ser, si bien es cierto cuando hablamos de aprendizajes para la vida, que puede ser también una formación permanente, estamos hablando también de etapas, de momentos. Quizás en una primera instancia nosotros pudiéramos tener capturada una etapa de la formación, ¿no? Puede ser que nos toque solamente un ciclo, puede ser que nos toque a lo mejor un poco más, si impartimos diferentes asignaturas, los podemos ver a través de los años en una sección propiamente, a lo mejor podemos hablar de la educación inicial, pero podría ser que le estemos haciendo también un acompañamiento en la etapa a lo mejor de la educación media superior, por ejemplo, o en su momento en la etapa superior, y podemos tener a lo mejor lapsos incluso más extensos en los que los podemos estar acompañando en esa formación, ¿no? No tan solo concretamente en un solo periodo académico, y muchas veces esto sucede por recurrencia porque el estudiante ve en ese docente la figura en la que se quisiera convertir, esa imagen que quisiera replicar, y en cierta forma, con la figura correcta de tutor, podrá empezar a descubrir también la confianza en el docente, de compartirle momentos por los que transita que quizá no se atreve a hacer en casa. Por eso, de nueva cuenta, decimos que la parte de la prudencia y del buen desarrollo y la capacitación del tutor es relevante. Continúo entonces con la definición, porque me detuve un tanto a analizar esta parte de formación, un proceso durante la formación, que es importante. Y nos dice, además, se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o bien a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza. Entonces aquí empezamos a ver también, y habría momento quizá a futuro, no propiamente de esta charla, pero sí podemos ver que existe, y sería interesante después ahondar en las diferencias entre las tutorías individuales y las tutorías grupales, porque también tienen técnicas muy diferentes para poderse desarrollar, pero ambas pueden de repente coincidir, y también lo importante, ¿no? Dice, para académicos competentes y formados en esta función. Es decir, no tan solo soy competente en la disciplina que me toca enseñar, no tan solo sé de las estrategias que respectan a los contenidos de mi materia, sino que también estoy capacitado o estoy tratando justamente de ir evolucionando en esa función
de tutor, porque voy a ser ese acompañante durante un periodo formativo que puede quizás prolongarse. ¿Y en qué me apoyo? Pues en teorías de aprendizaje más que de enseñanza. ¿Por qué? Porque el objetivo de la tutoría está muy enfocado a la consecución precisamente de un aprendizaje mucho más certero, de más éxito académico y de menos cuestiones negativas, como ya podríamos haber señalado, que pudieran ser este abandono de cursos o reprobaciones de los mismos. Y hay otra definición más aquí que nos ayuda a terminar de cerrar esta pinza de la definición, que tiene que ver con el acompañamiento de la persona durante su proceso de desarrollo humano y de formación académica a lo largo de su estancia en la institución y que impactará a lo largo de la vida. Aquí, curiosamente, lo determina la Secretaría de Educación Pública y me gusta mucho porque refiere a algo que de manera particular, y como representante ahorita también que me hicieron favor de compartir en la semblanza al inicio de esta charla, pues estoy en una institución que precisamente privilegia esta parte personal y nos define mucho en la cuestión humana, ¿no? Entonces, esta parte del desarrollo humano me parece trascendental y me parece magnífico que la Secretaría de Educación Pública lo tome en cuenta, ¿no? Es no tan solo, como ya lo habíamos visto antes, esta parte técnica, esta parte del docente especializado, esta parte del académico competente, ese docente tutor que apoya conceptualmente para un éxito académico con estas estrategias de aprendizaje, es decir, tenemos que generar que el estudiante sea más autónomo y que cree sus propios hábitos de estudio. Por eso es que no nos preocupamos tanto por la enseñanza, porque digamos que la enseñanza sería más hacia una capacitación si estuviéramos formando docentes, pero dado que estamos en una tutoría hacia el estudiante, pues estaba muy enfocado en esta parte de la cuestión académica. Pero este último cierre, que nos da una definición muy breve, pero muy certera y de gran relevancia, es el acompañamiento durante el proceso del desarrollo humano. Por lo tanto, esto implicaría que tendríamos que estar conscientes de todo lo que el desarrollo humano puede implicar, es decir, las circunstancias que van a estar también alrededor de ese estudiante, a la par que va evolucionando en el ámbito o cambiando de grado académico, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de situaciones de su contexto por las cuales atraviesa, sean familiares, sean de influencias también entre otros compañeros, de temas que va descubriendo, dado también el propio desarrollo en su edad. Entonces, a partir de esas definiciones, podríamos ver cómo estaríamos tratando de sembrar o de cosechar o de hacer que crezca una nueva persona que está en formación, de ahí la gran responsabilidad. Y precisamente en este sentido y de esa responsabilidad es que empieza a haber una migración de ese concepto o de ese entendimiento de la tutoría, precisamente para ver también hacia la mentoría. Ya decíamos hace un rato que es un término que se acuña en Estados Unidos hacia los 70, pero que aquí lo importante es recalcar que hay una relación educativa, es decir, profesor-estudiante, de un acompañamiento y de un guía que se desarrolla entre una persona que es más experimentada y otra que desea adquirir el conocimiento. Si nos damos cuenta, replicamos o regresamos a esa etapa en la que tenemos a alguien especializado en un oficio propiamente, que además ahora es un oficio mucho más complejo porque es el oficio no tan solo de la disciplina, sino el oficio de la vida misma, porque queremos orientar hacia decisiones y una formación integral con respecto a aquel que quiere aprender y está descubriendo el mundo. Entonces aquí habría que revisar y que no nos vamos a limitar solamente a compartir conocimientos técnicos, sino que también este tutor empieza a migrar hacia ser un escucha, un consejero, una inspiración. Es también capaz de retar al estudiante para que cree sus propios conceptos, su propia personalidad, su propia denominación, sus propias decisiones en la vida. Y entonces lo va a apoyar para que sea un verdadero camino de aprendiz hacia el aprendizaje para la vida. Aquí rápidamente quiero compartirles, tenemos una tabla que nos hace referencia hacia algunos conceptos que empiezan a ser utilizados, como les decía yo, aparentemente como sinónimos, pero que tienen cada uno su propia razón de ser. La cuestión de la mentoría, decíamos la tutoría, que empiezan a mezclarse mucho, pero que tienen sus diferenciaciones. Está además este proceso de coaching que empieza a ser utilizado mucho con respecto, por ejemplo, en el ámbito deportivo, pero también en el ámbito de las empresas, para que alguien se pueda profesionalizar en algo. La cuestión de la asesoría y la conserjería, ¿no? Entonces, habría aquí que revisar cuál es ese campo profesional y educativo que implica en la figura,
Por ejemplo, en la parte de mentoría hay un proyecto completamente de un laboratorio ciudadano, es decir, es un quehacer hacia la vida, va a estar fundamentado prácticamente en esta cuestión de diálogo y ayuda con ese estudiante que tengamos en mano. Va a permitir un crecimiento tanto personal y profesional del estudiante en esas dos vertientes. Va a haber evidentemente un desarrollo personal y social entre ambos y también con respecto al contexto. Y habría que cuidar a lo mejor aquí la cuestión, por ejemplo, de la jerarquía protocolarizada. Es decir, hay una relación un tanto más estrecha, se vuelve más un entrenamiento de amistad. En ese sentido, cuando hablamos de mentoría, no tanto hacia los otros que vamos a revisar. Y el plazo que puede tener la duración de esta relación puede ser incluso perpetua, ¿no? Es bastante larga, puede ser permanente. ¿Qué sucede con la parte de tutoría, que es en la que ahorita nos estamos centrando en nuestro país y que propiamente muchas de las instituciones están empezando a replicar y que es ahorita lo más fuerte en lo que tendríamos que estar apuntando? Pues que en realidad, o sea, a lo mejor a veces estamos más familiarizados con la cuestión de la tutoría de una tesis, por ejemplo, cuando hablamos de una cuestión de grado o de posgrado, pero más allá de eso, más bien el tutor visto como un acompañante en esta parte de enseñanza, la acción fundamental sí de enseñanza, pero acuérdense que es enseñanza en conocimiento y enseñanza para la vida. Hay una cuestión muy importante en el propósito del tutor que tiene que ser la dirección y la realimentación. Es decir, no podemos dejar solo al estudiante con sus conjeturas y con sus decisiones, sino que hay que hacer incluso procesos en los que conjuntamente analicemos y revisemos qué es lo que se hizo, ¿no? Cuestiones de entrevista que le ayudarán mucho a que él mismo reflexione sobre su propio desarrollo, su desempeño, qué decisión tomó y qué haría próximamente, ¿no? Hay una relación, sí, entre la cuestión personal y la cuestión social, puede o no puede darse, y más bien esta relación entre el tutorado y el tutor puede también tener una duración un tanto más prolongada en el tiempo, aunque muchas veces si no es tanto por iniciativa propia, sino más bien es por asignación administrativa, puede durar única y exclusivamente lo que el curso esté preparado para hacer. En cuanto al coaching, pues más bien les decía yo, es un tanto más administrativo, más hacia la parte empresarial. Muchas veces tiene que ver más con un entrenamiento, por eso es que incluso el término es más utilizado hasta en las cuestiones que tienen que ver con el deporte o con algunas cuestiones de ocio como pudieran estar en las bellas artes, pero sí se enfocan también y abordan un tanto la transformación en cierta actuación o desempeño de este individuo, llámese en la parte educativa o hablando de inclusión organizacional. La asesoría va a ser más si le enfocamos a una cuestión de, digamos, en que yo tengo una falla o reconozco que mis capacidades para una cierta disciplina son un tanto más limitadas o me cuesta más trabajo, ¿no? A lo mejor no soy tan apto para la parte matemática o me cuesta más la expresión verbal o a lo mejor la cuestión histórica, etcétera, ¿no? Entonces es más en el acompañamiento disciplinar y la parte de conserjería más bien es una cuestión académica, administrativa de orientación que me gustaría revisar. Les digo, este es un mapeo mucho más o sea, sí sintético, pero tomando en cuenta este concepto de mentoría, pero les quisiera yo presentar otro más que no tiene el concepto de mentoría, que es en el que pudiéramos estar, como les decía yo, a lo mejor como país y como instituciones académicas más familiarizados y que pudiéramos estar revisando y llevando a la práctica mucho más fácilmente, entre tres conceptos muy sencillos: orientación, tutoría y asesoría. Y entonces tenemos que revisar a ver qué condiciones tiene cada una de ellas. En cuanto a las necesidades propiamente dichas, la orientación solamente va a tratar de descubrir o de desarrollar o perfeccionar actitudes y habilidades de ese estudiante, ¿no? Yo te oriento para que seas un tanto mejor en esta habilidad, te puedo hacer recomendaciones, muchas veces incluso lo que hago es no tanto instruirte, sino decirte, oye, ¿por qué no revisas tal o cual material? O sea, incluso va mucho nada más por sugerencias de insumos, mientras que, por ejemplo, en la parte de tutoría, hay una necesidad individual que va a afectar el desempeño del estudiante, ¿no? Y entonces necesita que yo me involucre más con él. Y en la parte de asesoría solamente yo resuelvo dudas o refuerzo ciertos conocimientos técnicos o metodológicos de la disciplina que imparto. Entonces, si vemos, la parte de asesoría iría más hacia una cuestión de conocimientos, más hacia si revisáramos una currícula, por decirlo así propiamente, la orientación en facilitar elementos o insumos que te ayuden, pero que a lo mejor tú necesitas revisar de manera autónoma, y la tutoría va a ser un inmiscuirse con este desempeño mucho más personalizado y que nos va a ayudar en esas dos vertientes. Tengo que ir encaminado a la consecución de un éxito académico, pero a la consecución de un éxito para la vida. Tengo que estar
formando, moldeando, porque tengo en mi vida, y repito, como de donde nace el término, como en Homero, encomendada la vida de un hijo que un padre de familia depositó en esa institución, o que ya si estamos hablando de grados mayores, pues que el mismo estudiante quizá eligió esa institución como su opción académica, y que entonces no lo podemos defraudar, ni en la parte de calidad, en cuanto a lo que se refiere por programas propiamente académicos, como en la parte de la formación para la vida de estos seres humanos que necesitan también la cuestión de valores. La organización, rápidamente podremos ver que la parte de orientación es estructurada, hay estrategias grupales o de atención individualizada cuando yo doy orientación. La parte de tutoría es estructurada porque ofrece espacios y tiempos definidos. Aquí esto es muy importante. La tutoría puede estar, o sea, no debiera de ser algo desordenado y por mera ocurrencia de a ver cuándo nos podemos ver, sino que en su proceso, y si alguien después se quiere capacitar mucho más específicamente en ser tutor, verá que hay establecimiento de tiempos, ¿no? A ver cuánto podemos establecer o con qué frecuencia vamos a empezar a vernos. Quizá hay momentos que puedan ser presenciales, momentos que puedan ser virtuales, ya sea por esta contingencia o sin contingencia. Hay veces que el mismo estudiante, y ahora en las generaciones nuevas, a veces se abren más por algunos de los medios digitales que en el cara a cara, pero eso solamente se va a dar conociendo y determinando el tipo de necesidad de nuestro estudiante. Y la parte de asesoría no necesariamente puede ser estructurada, es decir, yo no forzosamente tengo que decirle a mi estudiante que cada X tiempo vaya a verme para que haga más ejercicios de matemáticas o más ejercicios de X o Y disciplina. Va a ser normalmente a solicitud del estudiante cuando él siente que hay una necesidad particular en alguno de los temas que quizá no entiende o no comprende muy bien. La temática de la orientación va a ser específica hacia cuestiones muy profesionales, garantiza la parte de la trayectoria exitosa y una madurez personal, porque mucho tiene que ver con el autoestudio, con la autodeterminación, con la autogestión. Y la tutoría abarca ya temas diversos relacionados con la vida del alumno, es decir, no tan solo estoy viendo una parte académica, estoy viendo el por qué a lo mejor ahora de ser un estudiante regular, cumplido, puntual, etcétera, animoso, participativo, a lo mejor ahora ha cambiado. A lo mejor hay algo en su entorno, hay algo que le está sucediendo en la vida, la pérdida de un familiar, un proceso quizá también entre los padres, una relación con los estudiantes, incluso cambios también propios del desarrollo físico, un cambio de ciudad, un cambio de escuela, ¿no? O sea, hay circunstancias que pueden hacer esa modificación y solamente el tutor va a tener la sensibilidad de vislumbrarlos y de poder generar un plan de trabajo para ello. Mientras que la asesoría se va a dar en cuanto a temática, pues en una cuestión muy específica que tendrá que ver con la especialidad del profesor. Es decir, habrá cuantos asesores se necesiten dependiendo de la cantidad de asignaturas en las que, o temas en los que el estudiante sienta que debe de mejorar, ¿no? Duraciones de cada una de ellas, por ejemplo, la primera en la orientación es puntual, hay un crecimiento de la persona, hay un tiempo para la profesión exitosa, por eso decíamos que puede ser durante un curso específicamente, ¿no? A lo mejor en este momento, en esta etapa académica, necesitas que, y solamente durante un año si soy tu profesor, pero si a lo mejor resulta que al año siguiente repites conmigo, puede ser que le demos continuidad. Pero, por ejemplo, en el caso de la tutoría, lo ideal es que haya un seguimiento a la trayectoria del estudiante a lo largo de su paso. Yo lo pongo aquí por la universidad, porque es el contexto en el que me desarrollo, pero puede ser, más bien piénselo y trasládenlo si estuviéramos en la educación básica a lo largo de los años que esta abarca de la educación media o de la educación media superior, ¿no? Entonces, no es tan solo un momento con un principio y un fin, es un tanto un principio y un fin, pero mucho más largo, es una trayectoria de más alcance. Y en el caso de la asesoría, pues es puntual, se propone para un fin específico y tendrá una hora de inicio y una hora de final como una clase, ¿no? En el caso de la tutoría muchas veces implica más el ser escucha, el estar hablando, el estar dialogando, y puede ser en ese sentido mucho más, digamos, mucho más flexible, pero con mucha mayor focalización en este trayecto del paso de la trayectoria del estudiante. La atención estará centrada en una primera instancia, si hablamos de orientaciones, en la persona del estudiante. La tutoría es en las acciones educativas centradas en el estudiante. Ojo, estoy repitiendo la parte educativa, sí, porque me interesa la consecución del éxito académico, pero recordemos que además habla del contexto de lo que le ocurre como persona. Y la parte de asesoría, propiamente lo que me interesa es la revisión del programa de estudio para que no falle en alguno de los temas que se le pudieran complicar. En cuanto al espacio se refiere, todo dependerá también de la confidencialidad, ¿no? Y primero supone
confidencialidad, pero se puede desarrollar también de manera grupal, ¿no? Hay cuestiones que a lo mejor en colectivo se pueden revisar, a lo mejor después de una situación, digamos, por ejemplo, ahora como esta contingencia, seguro ocurrirá que podremos llevar una cuestión grupal para ver cuáles son los sentimientos que se generaron, cómo es que vivieron de manera familiar este tipo de asuntos, o sea, puede externarse en un campo más abierto. Sin embargo, en la relación con el tutor en lo particular, si supone confidencialidad, entonces tendríamos que buscar una mayor privacidad del espacio, ¿no? La asesoría no requiere confidencialidad porque es mucho más abierto, son temas meramente académicos, entonces se pueden compartir. Y eso determinará precisamente el lugar donde pueda llevarse a cabo. Eso es en este comparativo. ¿Qué tendríamos que estar esperando entonces de la figura del tutor o cómo podríamos verlo y definirlo? Como esa figura que facilita la formación integral del estudiante a través de un acompañamiento personalizado o grupal y que tiene que influir en los siguientes aspectos. Es decir, el tutor va a velar por todo lo que sigue. Tendrá que ver ese fortalecimiento en la formación humana, social y cultural del estudiante. Va a ver además también cómo se integra el estudiante a la vida académica, pero también los diferentes espacios de participación, es decir, si hay posibilidad de tener actividades extracurriculares en la parte deportiva, en la parte a lo mejor de artística, en la parte de algún servicio social. O sea, empieza a ver cómo integra todos esos entes en su propia forma de ver y de percibir el mundo y de interactuar con él. Va a tratar de fijarse en que el rendimiento académico sea mayor, es decir, si puede identificar alertas tempranas en ciertas asignaturas donde veo que le cuesta trabajo, cómo genero y cómo le ayuda a que él establezca sus propias estrategias para a lo mejor obtener una mejor nota en el siguiente examen, para no reprobarte la asignatura o para cumplir más con las tareas, entregar en tiempo los trabajos, no tener que estar haciendo entregas extemporáneas o ausentismo, etcétera, ¿no? Además, lo apoya y le da seguimiento al estudiante para superar cualquier tipo de deficiencia académica. Entonces, si es necesario, el tutor se da cuenta que si hay un tema que el estudiante no domina, tendrá que tener la suficiente capacidad de establecer el tutor esa relación con el asesor. Es decir, si yo veo, no necesariamente el tutor tiene que ser un todólogo, entonces ahora, si yo desconozco y veo que mi estudiante necesita apoyo en un área, por ejemplo, de las ciencias duras, por ejemplo, pues buscaré al profesor de esa asignatura para establecer un plan de trabajo en conjunto con el asesor y en conjunto con el tutorado. Veré entonces y velaré por la nivelación, la recuperación y disminución de la tasa de deserción de estudiantes en situaciones de riesgo. Voy a optimizar servicios educativos como redes de apoyo, es decir, a lo mejor hay instancias que tienen que ver con la orientación educativa, si ya están a lo mejor en una etapa en la que tengan que elegir carrera o el que ya eligió carrera y quiere cambiar porque no se encuentra seguro, puede encontrar esas instancias administrativas de la institución donde yo me encuentro para poder jalar toda esa red de apoyo necesario, ¿no? O si hay psicólogos, o si hay orientadores vocacionales, o este grupo, como decíamos, del asesor específico de la asignatura, y voy a tratar de descubrir y potencializar talentos y liderazgos de ese estudiante. A lo mejor muy independientemente de la parte académica, veo precisamente otro tipo de talento que pudiera tener. A veces en la parte, por ejemplo, pudiera ser artística, en la parte deportiva, en la parte a lo mejor de generar ideas, en esta actitud de servicio, en ser el líder del grupo, hacia dónde puede canalizar toda esa energía de la que ahora posee y todas esas ideas e incluso a veces esa necesidad de comerse el mundo. Por lo tanto, ¿qué se estaría esperando de las competencias de ese profesor? Pues que sea capaz de aplicar conocimientos culturales, científicos y tecnológicos, porque va a tener que ayudar a resolver situaciones problemáticas y ayudar al estudiante en su toma de decisiones, no decidir por él, orientarlo, canalizarlo para que el estudiante sea el que por sí mismo, recuerden que dijimos, no va a ser una calca, está su vida y su formación en mis manos, pero yo le voy a dar personalidad propia para su autonomía. El tutor además tiene que tener la competencia de saber utilizar lenguajes culturales, científicos y tecnológicos, es decir, se tiene que expresar eficazmente, tanto en la parte verbal como no verbal. Tendrá que utilizar también el idioma de un país y de lenguas extranjeras. Llámese no tan solo lenguas extranjeras, yo también diría, si hay alguna comunidad, pues cuál es esa situación intercultural que probablemente a lo mejor requiera también de ese apoyo, porque no es la lengua materna la que domina o viene de la adopción de lo que denominamos lenguas indígenas y que también inmiscuye también o a veces puede ser una limitante para el desarrollo académico y en la relación social. Tendrá que adoptar metodologías de trabajo, este tutor, para que haya aprendizajes personalizados, pero también colaborativos, y que haya momentos
de forma independiente, responsable y creativa, en que el estudiante vea también proyectos comunes con su tutor y con el resto de sus compañeros. Dos competencias finales que se le atribuyen al tutor, que ahora se requiere, y en este tutor que llamamos del siglo XXI, pues que tiene que saber también evaluar, investigar, seleccionar y organizar información, porque muchas veces será quien transfiera o quien sugiera lecturas, materiales de apoyo, de acompañamiento para ese estudiante, y sin duda alguna va a tener que promover esa relación armoniosa entre personas, grupos y organizaciones. Es decir, estamos también como tutores formando a ese estudiante para una mejor convivencia con otros, en un entorno que le propicie una calidad de vida con quienes se relaciona y que se conflictúe menos. Aquí hay un modelo que no me voy a detener a revisar, solamente les quiero hacer mención. El Tecnológico de Monterrey tiene un observatorio de innovación educativa y propone precisamente un modelo que tiene que ver con las habilidades de ese mentor, varias, o sea, porque ellos están trabajando más en sentido de mentoría, pero que varias tienen que ver con los que nosotros ya vimos respecto al tutor. Solamente me voy a centrar en los encabezados. Tiene que tratar de ver por el prestigio en comunidad, de ser inteligente emocionalmente hablando, de tener habilidades comunicativas, de ser flexible y de mostrar siempre disponibilidad en atención a ese mentorado, al que ellos le llaman. Hay una implicación evidentemente personal, porque de cierta forma me relaciono con la parte más humana y no tan solo con un estudiante que está en una banca y que tiene que aprobar un examen, y hay una competencia práctica. Grosso modo, si a alguien le interesara profundizar en él, podrá revisar ese modelo educativo del TEC que se llama TEC 21, dado que estamos en el siglo XXI, para esa figura. ¿Qué es lo que nosotros estaríamos viendo en la parte de tutoría? Y recomiendo, por ejemplo, a través de lo que UPAEP ya hace. UPAEP inclusive tiene un programa que se llama Programa de Atención y Seguimiento al Estudiante, por sus siglas es el PASE, y habla de tutorías. Es decir, la tutoría va a haber una atención en función de procesos, ¿no? Por ejemplo, va a ayudar a determinar, o sea, desde el estudiante de nuevo ingreso, cómo es que llega, cómo viene, cuál es su historial académico, y que pues, nos puede dar una pauta de saber hacia dónde se podría dirigir. Puede ser que también ese estudiante que ahorita está inmerso, resulta que después quiere un cambio de carrera, o que a lo mejor hay estudiantes en lo que algo aquí se denomina en la universidad estudiantes en comité de permanencia. Esto quiere decir estudiantes que han reprobado ya 2 veces una asignatura, se encuentran por tercera vez en la situación de tenerla que cursar, hacia dónde van y con qué recursos, además no tan solo de un tutor, sino de un asesor necesitaría para sacar avante esa materia que tanto trabajo le cuesta, ¿no? Y cuáles son estudiantes en situación de riesgo académico. Y todo ello, además, pues si lo vemos, no tan solo implicaría la asesoría académica, que es muy específica en la parte del asesor, que ya decíamos, y diferenciándolo con otros conceptos, sino también esta parte del tutor, en esa integridad, ya sea grupal o individual, que va a ofrecer ese acompañamiento para ayudar a levantarse y darle ese nuevo sentido al estudiante. Hay además una red de apoyo psicológico, decíamos, hay que sacar provecho de los otros recursos que la institución pueda tener, y entonces se ha ideado también una serie de talleres que se ofrecen en diferentes, a lo mejor, sentidos de lo que él requiera, y no se tiene que inscribir absolutamente a todos, pero se pueden generar, digamos, independientemente de la labor que el tutor tenga para con su estudiante y en su propia dinámica personal o grupal, puede haber un programa mucho más transversal en el que la institución vele por ofrecer herramientas de acompañamiento a esos estudiantes tutorados en momentos, además, mucho más amplios que la relación que puedan establecer en los momentos de tutoría con su tutor personalizado. ¿Qué habría que darnos cuenta entonces como tutores? Pues revisar en esa figura del estudiante qué característica tiene el alumno. Es decir, aquí hay mucho viene y hay una serie de instrumentos que se podrían utilizar. Hay algunos ya experimentados, hay algunos que yo también recomiendo, y si fuera necesario, pues a través del contacto que tengo ahora con ustedes, y que es el profesor Guadalupe, podría yo facilitarles también en cuanto a cuestionarios que nos pueden ayudar a medir inteligencias múltiples, pero también inteligencias emocionales. Necesitamos saber cómo es que nuestro estudiante tiene sus propios hábitos de estudio para aprender, cómo se pauta él su aprendizaje, porque a lo mejor lo que le fallan son estrategias de aprendizaje, y no es tanto que el docente no tenga estrategias de enseñanza. También aquellos instrumentos que nos permitan ver dificultades de aprendizaje en modalidades también no presenciales. Sobre todo esa es una cuestión ahora muy importante, dado
modalidad a la que hemos tenido que migrar. También comprender cuál es el sentimiento entre el rendimiento y el fracaso del estudiante, porque eso nos va a ayudar a determinar cómo ve la vida, qué otras cuestiones paralelas hay, y entonces determinar también programas de motivación y trabajo en la voluntad que el propio estudiante pueda desempeñar. Entonces, si bien es cierto que tenemos una gran misión en reconocernos y qué es lo que como tutor tenemos que hacer, no podemos centrarnos en pensar en que somos la figura indispensable y la más importante. Sí, es relevante el papel que vamos a desempeñar y mucho, muy relevante, pero no podemos existir como tutores por nosotros mismos. No es una cuestión per se, sino que yo existo debido a que hay un estudiante que necesita de mí. Entonces tengo que reconocer esa figura del estudiante en función de todos estos parámetros que me apuntan a lo académico, pero también a lo personal y a lo social. Ya casi hacia la recta final, comentar justamente que la comunicación en la tutoría es vital. Toda la serie de gestos que nosotros hagamos, de ese contacto, de esa distancia que podamos establecer con el tutorado, va a tener una repercusión. Pero también a la inversa, tenemos que empezar a saber leer también algunas pautas de comunicación verbal y de comunicación no verbal, sobre todo, porque hay veces que no se atreven todavía al inicio de una tutoría a decirlo, que nos deja ratificar si tenemos elementos que sean verdades o verdades a medias, o si hay temores, o si hay incluso a lo mejor estrategias que necesiten más para no conflictuarse con el contexto. Entonces, es muy importante ese tema de comunicación. De hecho, eso podría abarcarnos una charla completa, pero también es importante, y tengo ahí material que igualmente, ahora sí que sin ninguna restricción les puedo compartir para empezar a entender cómo tendría que ser nuestro propio lenguaje si yo voy a ser tutor. En ese espacio que ya veíamos, decíamos que la tutoría necesita un espacio personalizado y en un lugar mucho más confidencial que si yo lo abro en una cuestión de estrategia grupal, y también entender el lenguaje corporal de mi estudiante, ¿no? Entonces, comunicación no verbal, muy, muy importante para ello. Hay toda una serie de cuestiones que podríamos quizás pasar u obviar, o a veces creemos que son actitudes o posturas positivas y en realidad son negativas y viceversa. Entonces aquí habría todo un campo de estudio en el que nos podríamos también detener en su momento, si así fuera requerido, para hablar de esas competencias comunicativas que ya decíamos que necesita el tutor. Nuevas tendencias, en efecto, pues hay una relación que establece este senior, que es el tutor o el llamado mentor en otro caso, y otro individuo con menos experiencia, que va a ser ese estudiante o ese protegido, ese aprendiz que anteriormente se llamaba, y que van a utilizar ahora una comunicación virtual. Esa es la nueva tendencia y que además ahorita hemos sido forzados a migrar en el menor tiempo posible a un escenario de esa naturaleza. El objetivo va a ser facilitar desarrollo de habilidades, conocimientos. Acuérdense que no es tan solo la parte, digamos, eso en lo académico, pero también confianza y socialización, por un segundo momento. Entonces es esa parte de la construcción, de la integración entre lo que se empieza a saber y la parte actitudinal, que también muchos de nuestros programas nos requieren y nos piden. Entonces hay que incrementar, todo eso va a incrementar las posibilidades de éxito, no éxito entendido en el sentido monetario, sino entendámoslo como en el sentido del éxito para la vida, ¿no? Por una toma de decisiones mucho más asertiva. Y entonces eso va a implicar que la nueva tendencia de la tutoría pase de lo presencial a lo virtual, es decir, cada vez más los espacios en Internet y en dispositivos digitales van a crecer. Es más, ya está programas y estudios y propuestas de tutorías en línea, ¿no? De tutorías incluso por WhatsApp, de tutorías en otro tipo de redes sociales, que también podríamos hacer toda una sesión específica de programas al respecto. La otra es de un mentor o de un tutor que va hacia una red mucho más grande. Es decir, a veces puede ser más que un individuo, puede ser inclusive también una organización, e Internet puede ser una red informal de tutoría, si la sabemos canalizar como un proceso paralelo a la función que tengamos uno a uno o uno a grupo, en el caso de la tutoría que vayamos a desempeñar. Y la otra, nuestra figura, que también, además de ser profesor de clase, podríamos empezar a ser tutor, además de proyectos. Es decir, nuestra institución educativa nos podría ver, o nosotros podríamos ver en nosotros mismos, un nuevo paradigma en el que tengamos más bien un aprendizaje activo, centrado en el estudiante. El estudiante es el eje, el estudiante es el que marca la pauta, según hemos visto en estas competencias, en el que él incluso determina cómo es que va
a aprender y también diré yo a veces a desaprender, y nosotros como un acompañante en la parte de conocimientos, en la parte de contenidos temáticos y en la parte también de decisiones para la vida. Entonces traemos ahí una pauta mucho más grande. Aprovechar la presencialidad, pero también tenemos una red virtual que nos soporta, y la otra es cómo hacemos que ese estudiante vea hacia la construcción del proyecto a su propia, de su persona, a su vida. ¿Cuál sería entonces ahora los desafíos que nos va a implicar el aceptar el rol de tutor? Pues que nos tenemos evidentemente que formar, ¿no? A lo mejor este tipo de charlas pueden ser, no son, de hecho no es un regaño ni se trata de ver en dónde carecemos, sino más bien de hacia dónde tendríamos que ir migrando para sentirnos cada vez más cómodos, más seguros y también ejerciendo una red de tutoría mucho más efectiva en nuestra institución educativa. Yo recomendaría de primera instancia en cuanto a formación se refiere, independientemente de que podamos tener charlas o pudiera haber a lo mejor alguien que se anime por una maestría o por algún tipo de curso taller, también sería interesante ver qué otros recursos a nivel nacional existen para que la tutoría se vaya consolidando. Y aquí les propongo son 4 estándares de competencias que ofrece el CONOCER, que es una instancia a nivel nacional, que te certifica precisamente como tutor. Con esas competencias que implica, ¿no? Aquí hay 4 programas muy específicos de tutoría para, por ejemplo, grupos académicos de educación superior, para aprendizaje basado en colaboración y diálogo, para una tutoría académica en una formación dual, es decir, en esta migración entre lo presencial y lo virtual, y también la tutoría en educación media superior y superior, que esa es muy interesante porque precisamente abarca esta parte que decíamos de tutor y, o sea, de todo lo que abarca incluso sus supuestos sinónimos, ¿no? El del asesor, el del acompañamiento, el de coach e incluso el de mentor. Es muy completa. ¿Qué otra cuestión tendríamos que revisar? Pues que puede haber barreras de ecosistemas institucionales, es decir, hay veces que somos más instruccionales y tenemos que, dada la pauta también de un sistema educativo, sí, cumplir con la parte de una currícula. Y pudiera eso verse ser un tanto una discrepancia entre lo que queremos, lo que quisiéramos, el tiempo que le quisiéramos dedicar a algo, pero la responsabilidad de terminar un programa académico. Entonces ahí hay un diálogo muy interesante que se puede abrir con nuestros colegas, con nuestros pares tutores y también con nuestros directivos. Evidentemente tendremos que cambiar nuestras estrategias didácticas. Eso implicaría, de hecho, también hay una charla completa y estrategias didácticas muy puntuales de cómo llevar a cabo la tutoría, pero no era, o sea, no podíamos empezar nosotros hablando de estrategias didácticas si no entendíamos todo el rol de lo que la tutoría implica y cuáles son esos retos, y podemos derivar después en un futuro el estudio de las estrategias. Además tendríamos que ver cómo vamos a evaluarnos. Eso también es importante. La tutoría no puede quedar solamente como si fuera una mera charla de café, válgase la pena decirlo, o solamente un conversatorio con el estudiante. También hay que valorar cómo el tutorado se evalúa a sí mismo en ese proceso de aprendizaje y cómo el tutor también cómo evalúa él a sí mismo, él a su tutor y cómo el tutor se autoevalúa. Ver también por cuestiones de financiación, es decir, la capacitación implicará un aporte de recurso económico, pero es necesario para que se evolucione hacia ese nuevo formato que se requiere. Indiscutiblemente, además, no hay marcha atrás. Va a haber que diseñar un programa y sería aquí importante cómo cada quien en lo personal puede diseñar su propio programa de tutor, pero también, ¿por qué no? Puede haber un proyecto mucho más institucional, mucho más ambicioso y generar un programa de tutoría institucional. Nos va a requerir también un desafío de vinculación entre estudiantes y profesores y también con otros líderes, es decir, no tan solo al interior de nuestra propia institución, sino también quienes pueden ser esa red de apoyo al exterior, ya sea de forma presencial o con instancias presenciales o ahora también en esas redes virtuales de las que ya hablábamos. Y finalmente, y para cerrar, necesitamos documentar los casos. Si no documentamos lo que se está haciendo, llámese si yo tuve un caso con un tutorado que se me asignó, haya sido exitoso o a lo mejor estoy en el trayecto o todavía no lo culmino, ir documentando lo que pasa, porque en efecto después podríamos armar un catálogo de tutorías y en un futuro, si a mí me sucediera que tengo que asesorar a alguien o tengo que tutorar a alguien, puedo remitirme a mis apuntes y ver cómo fue que resolví a través de las estrategias didácticas que ya pude ir implementando y estrategias administrativas que de la misma forma se han ido pautando, porque además, aunque cada caso es diferente, sí podemos sentar
precedentes de alguna situación semejante, ¿no? Entonces, eso es lo que de primera instancia yo les diría que yo sé que es mucha información, hay muchos elementos sobre los cuales habría que estar pautando o reflexionando, pero que indiscutiblemente si no los teníamos en cuenta desde un inicio, no se puede ejercer tampoco como tutor si no entendemos precisamente estos fundamentos para migrar a una parte de acción mucho más exitosa, mucho más precisa, con un camino mucho más certero. Eso es lo que por lo pronto quisiera compartirles y quedo además pues atenta si hubiera algún tipo también de pregunta, de diálogo que en algunos minutos más que todavía nos quedan pudiéramos establecer. Muchas gracias. Gracias, maestra. Sí tenemos algunas preguntas que se me hacen muy interesantes y, bueno, ojalá pudiera darnos tiempo a todas, pero las que no, les pido una disculpa y se las enviaré posteriormente a la maestra. De las que tenemos, la primera es del Inge Víctor. ¿Qué tan recomendable sería que el estudiante elija a su tutor o es mejor que se les sea asignado? Bueno, de hecho es una gran ventaja el hecho de que se le pueda elegir en cuanto a que él puede sentir una afinidad por la persona. Ahora, hay veces también que puede parecer que si elige por afinidad, pareciera que es alguien que pudiera ser mucho más consecuente con mis decisiones. Si tuviéramos un sistema como lo que es que abordábamos ahorita ya hacia las recomendaciones y desafíos finales, si tuviéramos un sistema más integral armado por institución, podríamos administrativamente hablando, tener un catálogo y por el tipo de perfil del estudiante, a lo mejor a raíz de lo que estudia o a raíz de del primer diagnóstico que se pudiera vislumbrar, se le podría ofrecer y a lo mejor darle una opción, a lo mejor de una triada de asesores y a partir de esa triada, él poder escoger y no necesariamente quizá elegir al profesor que pareciera que es el más buena onda o quien con algo más digamos, más clic por empatía, ¿no? Entonces, pero sí sería bueno a lo mejor partir cuando menos de una triada y a veces entonces en función de esa triada decirle, mira, es porque tiene una orientación más parecida a la tuya, tiene ciertas experiencias que te pueden favorecer mejor, incluso a lo mejor comparte, si ya estamos en estudios más profesionales, comparte la misma disciplina que tú, etcétera, ¿no? Y de esos puede ser que nos ayude más a que por imposición a veces la cuestión precisamente de la empatía, si no se da de primera instancia, pudiera ser que dificulte los primeros momentos en esta relación, porque además hay que señalar que en esta relación de tutoría también hay toda una serie de procesos desde la parte de cuestionarios de entrevista, la documentación que se tiene que hacer, las cosas que se cuentan. Entonces, si de primera instancia pudiera haber un rechazo, a veces eso complica el trámite. Pero para no dejarlo tampoco tan al azar y todo en manos del estudiante, yo sí armaría en un sistema más institucional, cuando menos una triada, y de esas ya la opción de los que le estoy ofreciendo, poder hacer la elección. Gracias, maestra. La siguiente pregunta, ¿cuál sería el número factible de alumnos que puede atender un docente como tutor? Aquí hay que entender dos cosas. Si estamos hablando de tutoría grupal, bueno, de hecho, las tutorías grupales pueden inclusive llegar a tener hasta topes bastante numerosos, es decir, he visto programas de tutorías grupales hasta de 40 o 50 estudiantes, pero todo el momento son tutorías grupales, es decir, hay actividades didácticas con estrategias muy específicas para tutorías en grupo, no hay momentos individuales. Ahora, si más bien yo voy a actuar como un tutor individual, entonces, o sea, se me van a ser asignados algunos estudiantes, yo recomendaría que por lo que esta función implica, no tener más de 3 estudiantes. Si voy a llevar única y exclusivamente tutorías individuales. Si mi función es, o se me ha sido canalizado como tutor de grupo, no establezcamos técnicas individuales, cuando más bien tendría yo que estar haciendo tutorías grupales, ¿no? Y digo, o sea, de preferencia, si fuera grupal, lo ideal sería no tener más de 20, pero en efecto, dadas a veces las condiciones, les digo, existen programas que todavía son viables, a pesar de lo numeroso que se escuchan, de poder mediar tutorías grupales entre 40 y 50, no individuales, porque individuales atender a 50 estudiantes en tutorías 1 a 1 prácticamente no alcanzaría el tiempo para ello, sobre todo si también se es docente, ¿no? O sea, claro. Entonces ahí tendría que jugarse otro rol particular. Gracias, maestra. ¿Qué tan recomendable sería trabajar como tutor durante mínimo 2 o 4 semestres seguidos? Es decir, no cambiar de tutor cada semestre.
Eso nos permitiría, y eso es muy bueno, porque nos permitiría dar una continuidad, sobre todo cuando mencionábamos, no estoy hablando de un periodo de acompañamiento en la parte formativa del estudiante. De manera personal, por ejemplo, yo les comento, tengo asignada ahorita, entre otros, pero hay un caso particular, tengo un estudiante de comunicación que recién ingresó a la carrera. Por ejemplo, ella misma, bueno, de ella surgió, ella no me conocía, pero sí ella buscó en este programa institucional que tenemos, que es el PASE, ella dijo, a ver, yo soy de fuera, no soy poblana, me siento un tanto sola, no tengo a mi familia y creo que me hace falta esa disciplina de estudio. Necesito que me asignen a alguien. Entré, bueno, en este programa una serie o un catálogo de tutores pudiera ser, bueno, más bien me fue asignada porque ni ella me eligió ni yo a ella no nos conocíamos y desde entonces estoy precisamente en ese proceso. Ya llevo con ella 3 años y lejos de ciclarnos, más bien me ha permitido también ver un proceso de acompañamiento mucho más formativo. En una primera instancia dependía más de mí, ahora es más independiente y también uno puede ver como tutor satisfactoriamente ese crecimiento de autonomía, que es lo que estaríamos tratando de buscar. Acuérdense que es un objetivo primordial, la autonomía y la autogestión, para no replicarnos o ver nosotros nuestra propia persona influenciando en el tutorado, ¿no? Entonces, sí sería interesante y yo sí recomiendo que si se encuentran en el mismo periodo, digamos, de formación, es decir, si van a hacer a lo mejor 3 años de educación media superior, por ejemplo, sería bastante prudente acompañarlo en todo, para no tener regresiones en el proceso que ya se haya implementado con estrategias muy puntuales. Gracias, maestra. Pues creo que el tiempo de preguntas se nos ha terminado, sin embargo, si me lo permite, se las haré llegar y en el momento que usted tenga oportunidad le agradecería mucho el que nos las pudiera contestar, ya que los docentes pues se encuentran muy interesados en el tema y pues creo que sería prudente enriquecerlos un poquito más de lo que ya lo hizo en este momento, maestra. Por supuesto, yo me comprometo a que si esas preguntas me las comparte, yo le dedico un tiempo, redacto las respuestas y se las hago llegar para que también pues puedan consultarlas, ¿no? Comentarles que esta presentación que les compartí ya también se la facilité al profesor Guadalupe, entonces en caso de que tengan que establecer, yo no tengo inconveniente, una red de distribución de la misma, adelante, para eso está. Gracias, maestra, gracias por el contenido de la presentación, sé que nos será de muchísima utilidad, le agradezco el tiempo y la dedicación a la conferencia, la despido agradeciéndole todo el esfuerzo y el empeño que puso en esta hora. A todos mis compañeros les agradezco estar presentes y cualquier duda, pues igual estoy para servirles y para el contacto con la maestra. Muchas gracias y que pasen excelente tarde. Gracias a ustedes nuevamente y estoy precisamente a sus órdenes, ¿no? Recopilamos todas estas preguntas para darles puntual respuesta y en lo sucesivo, pues si hace falta a lo mejor una siguiente conversación, pues nos vamos armando los espacios para poderle ir dando capacitación y crecimiento a este tipo de temas.